Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias a Pedro Corso, a la Universidad de Miami, por darnos la oportunidad de poder reunirnos acá y tratar un tema tan importante como es el rol de las Fuerzas Armadas en la restauración de las democracias. Primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por tomar un poco de su tiempo para escuchar este importante tema y para debatir sobre este tema que es de trascendental importancia para toda América Latina. En el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas han sufrido un rol de desprestigio y de destrucción sistemático que, si hacemos un análisis, realmente un análisis académico de cómo son los regímenes comunistas, prácticamente siguen un libreto, y todo régimen comunista busca la destrucción sistemática de la Fuerza Armada Nacional, porque sin la destrucción de la Fuerza Armada Nacional básicamente es imposible que pueda consolidarse estas revoluciones socialistas, pues que destruyen obviamente toda la institucionalidad. En el caso de Hugo Chávez nunca fue diferente. Las Fuerzas Armadas en un momento fueron el esqueleto moral sobre donde descansó pues la sociedad venezolana. Eran las garantes realmente de la democracia, de la institucionalidad, y cuando Chávez llega al poder comienza ese proceso de destrucción sistemático que está dividido en 4 fases. Un proceso de descabezamiento de los mandos naturales, luego un proceso de división que es el más traumático y más agresivo, un proceso de infiltración y por último el de neutralización, que es donde pudiéramos encontrarnos en estos momentos. Cuando Chávez llega al poder en el año 1999, lo primero que hace, siendo presidente electo, es la sustitución del alto mando militar. Los que estaban designados en ese momento son destituidos y se nombran a oficiales que habían sido separados de sus cargos de comando porque no se encontraban de acuerdo con la política de aquel momento, y Hugo Chávez hábilmente, como venía del estamento militar, antes de llegar al poder se había dado la tarea de ir comando de guarnición por comando de guarnición, tratando de capitalizar ese descontento y hacerse una base que le permitiera implementar los cambios que a futuro vendrían para Venezuela. Entonces, básicamente, en ese momento pues hay un descabezamiento natural de los mandos naturales y hay una suplantación por otros mandos que, aunque no entendían cuál era el proyecto de Chávez, se prestaron para ese juego tan macabro, producto de que le estaba dando ciertas alas de poder y unos ascensos que en ese momento pues algunos lo merecían, otros no. Una vez que esto se da, comienza un proceso en la Fuerza Armada de división. ¿Por qué? Porque una vez que estos oficiales son colocados en los altos cargos, comienza un proceso de desvío de la Fuerza Armada Nacional. Lo primero que hizo Chávez fue darle a la oficialidad la oportunidad de administrar planes sociales. Los que son venezolanos recuerdan el plan Caciquiare 2000, el plan Tucupita 2000, que era básicamente que los comandos de guarnición se le otorgaban grandes sumas de dinero, ¿verdad?, para que pudieran hacer X o Y labor social dentro de las ciudades en las cuales estaban acantonados esos comandos de guarnición. Esto fue el caldo de cultivo para que el flagelo de la corrupción comenzara, y en ese momento comenzara un proceso de destrucción a través de la corrupción de los altos mandos militares. ¿Qué hacían posteriormente con estos oficiales? Se les guardaban grandes expedientes por casos de corrupción y se les compraba la lealtad. Y es lo que ha venido utilizando sistemáticamente desde el año 99 hasta la presente fecha para avanzar en ese proceso de descomposición de la Fuerza Armada. Esto también trajo como consecuencia de que la Fuerza Armada se dividiera en 2 grandes toletes o pedazos. Un pedazo institucional que no se encontraba en el juego del gobierno y otro pedazo que se encontraba en el juego de la corrupción, en el juego del nepotismo militar, lo que trajo como consecuencia la pérdida de la disciplina y del decoro. En aquel momento, ya desde el año 99, avanzando más hacia el 2000, la Fuerza Armada venezolana tenía oficiales institucionales que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y los oficiales afectos al régimen que se prestaban para todo tipo de vagabundería que el régimen pudiera llevar adelante. Esto, sin duda alguna, dio el caldo de cultivo para que la Fuerza Armada comenzara a fraccionarse. Y los que estaban al frente de esos comandos y unidades orgánicas comenzaron a utilizar a la Fuerza Armada para desprestigiarla. El empleo de la Fuerza Armada para atacar a la sociedad, el empleo de la Fuerza Armada para permitir la presencia de la guerrilla colombiana dentro del país, el empleo de la Fuerza Armada para hacerla del tamaño, de la estatura o del proyecto político de Hugo Chávez, que todos conocen, es la revolución del socialismo del siglo XXI. Entonces ya tenemos una división clara entre dos pedazos dentro del componente militar. Esto sin duda alguna trajo otra consecuencia mucho aún más peor. ¿Cuál fue? El uso, ¿verdad?, o la pérdida de la meritocracia por tener oficiales que fueran afectos al régimen. En el pasado, con todas las
discrepancias o con todos los desacuerdos que pudieran existir, existía un plan de meritocracia. Los oficiales más capaces, los oficiales más preparados, los que tenían mejor ubicación en el orden de mérito, que es lo que siempre ha caracterizado a la Fuerza Armada Nacional, tenían la opción de ocupar los primeros cargos, tenían la opción de tener puestos importantes. Eso básicamente que se quedó a un lado. Y comenzó entonces el ascenso producto del amiguismo, producto de la afección al régimen, producto de realmente la conchupancia que existían entre los elementos inestables dentro del componente militar. Y es así como vemos que se suplanta a oficiales capacitados por oficiales que cuando uno revisa su hoja de récord y hoja de vida, pues prácticamente lo que dan es vergüenza y pena. Y lejos de ser oficiales decorosos, eran oficiales corruptos, serviles a un régimen que lejos de ser oficiales honorables, eran más bien comisarios políticos. Este es el proceso más traumático que vivió la Fuerza Armada venezolana, en virtud de que aceleró su proceso de descomposición y lo que eventualmente le daría el caldo de cultivo a Hugo Chávez para infiltrar a la Fuerza Armada Nacional. Una vez que él logra este objetivo, comienza la presencia masiva de elementos del G2 cubano dentro del componente militar para tratar de cambiar la visión y la misión de los oficiales de ese momento. Quien les habla participó en un foro de 3 días, supuestamente con agentes del servicio o del Ministerio de la Cultura en Cuba, donde ellos básicamente nos decían pues de que la Fuerza Armada venezolana tenía que cambiar su visión, que la Fuerza Armada venezolana debería apoyar el proyecto político de Hugo Chávez para que Venezuela pudiera ir hacia la verdadera democracia. Y cuando uno le preguntaba a esos oficiales qué era la democracia para ellos, no tenían una explicación lógica. Posterior a esta proliferación de foros y de intercambios con elementos G2 cubanos, comienza la presencia de estos oficiales en organismos de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Armada, lo cual ha generado pues un gran descontento, porque obviamente nuestra Constitución establece que no se admite la presencia de elementos extranjeros dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional, y eso es uno de los puntos que más mantienen el descontento y las ganas de salir de este régimen por parte de los oficiales. En el año 2008, ya Hugo Chávez comienza a dar los indicios para darle el zarpazo final, pero todavía no lo ha podido hacer, que es cuando crea la milicia bolivariana. Esa milicia bolivariana básicamente es un cuerpo inorgánico conformado por una gran cantidad de personas de la sociedad civil, que cuando uno revisa quiénes son, bueno, ahí hay delincuentes, malandros, personas que no tienen ningún tipo de profesión y que básicamente por un dinero, por un arma y por una ideología se conforman en grupos armados que atentan contra la seguridad de la sociedad, que con ese carnet del Partido Socialista Unido se constituyen elementos que atentan contra todo aquel que piense distinto al régimen y que en un momento determinado, que es lo que básicamente se busca, tengan la capacidad de neutralizar al componente militar que puede en un momento determinado erigirse en contra de lo que está ocurriendo dentro del país. Cabe destacar que para el momento de la creación de las milicias tenían aproximadamente 200.000 miembros y su propulsor, Diosdado Cabello Rondón, que actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional, estimaba que podían llegar a 600.000 personas, mientras que la cantidad de efectivos que se encontraban activos en ese momento en la Fuerza Armada no sobrepasaba los 70.000 hombres. Cuando vamos a una correlación de fuerza, vemos que esta fuerza inorgánica es mucho más superior al ejército regular y que sin duda alguna lo que se busca en un momento determinado de crisis política es neutralizar al componente militar. Bajo este escenario tan difícil y tan penoso, que valga redundancia, no mencioné también la presencia, ¿verdad?, del narcotráfico dentro del estamento militar. Básicamente todo este clima propició a que altos militares conformaran un cartel del Sol, que es básicamente un cartel de la droga, que está constituido por altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional que utilizan las naves y aeronaves militares para el tráfico de droga y son los responsables de que Venezuela en este momento haya pasado de ser un país de tránsito a un país de plataforma segura para el narcotráfico. No en vano, y es conocimiento público, el actual ministro de la Defensa de Venezuela, el general en jefe Henry Rangel Silva, está colocado en las listas del Departamento del Tesoro simplemente pues porque se tienen pruebas de que él ha no solo colaborado con la guerrilla colombiana, sino también auspiciado el narcotráfico dentro del país. Ante este clima generalizado, que lo que busca básicamente es la desorganización y posible destrucción de la Fuerza Armada, en el momento tenemos una actualidad real. ¿Cuál es esa actualidad real? Y me viene mucho a la mente las palabras de Pedro Corso. Hay un 35% de la Fuerza Armada que en este momento se encuentra descontento e indignado
por la pérdida del honor militar, por la pérdida de los valores y de los principios. Hay un 45% que en términos de la sociedad civil pudiéramos ubicarlo como oficiales institucionales, que podrían ser los oficiales NIDI, no están de acuerdo con el gobierno, no están de acuerdo con nadie, pero piensan que hay que seguir y respetar a Chávez porque es el gobernante de turno. Y hay un 20% que es verdaderamente el brazo armado que tiene Chávez, que está constituido por los oficiales que participaron en las intentonas golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Son los oficiales que tienen procesos abiertos por casos de corrupción y narcotráfico, y son los oficiales que de una u otra manera les conviene y es imperante de que se mantenga Hugo Chávez en el poder para que no sean objetivo de la justicia, no solo venezolana, sino también de la justicia internacional. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Ese 20% comienza a operar de manera contundente, conjuntamente con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, que es un ex oficial de la Fuerza Armada Nacional, para que Chávez se mantenga en el poder por cualquier vía, aparentemente la electoral, o por la vía de la fuerza en caso tal de que las elecciones le pudieran ser contrarias. Ese 35% de la Fuerza Armada Nacional que se encuentra indignado es el que está desarrollando una plataforma y una estructura, primero, para apoyar la salida política o electoral dentro del país, convencer a ese 45% que está indeciso, que ya comienza a abrir los ojos y se da cuenta de que en Venezuela necesita un cambio, de que hay que estructurar una plataforma lo suficientemente sólida para neutralizar a ese 20% de oficiales corruptos, para neutralizar a esa milicia armada y para poder dar un clima de seguridad y de tranquilidad durante una transición. Porque hoy en día los militares venezolanos han entendido que en Venezuela es necesaria una transición política, que se puede dar por el camino electoral porque es el camino que está planteado, y entendemos que hay bastantes puentes y niveles de comunicación con los factores políticos del país para garantizar que en caso de que la voluntad popular decida de que Chávez tiene que salir del poder, cuenten con una plataforma armada o con la Fuerza Armada Nacional para hacer respetar esa voluntad. Pero ese no es el único camino que está planteado. También hay planteado otros caminos en la cual la desaparición de Hugo Chávez de la vida política, producto de la enfermedad o cualquier otra causa, amerite una activación de ese componente institucional para impedir que este 20% narcotraficante y corrupto se mantenga en el poder. Hoy en día ese 35% de los oficiales se encuentra en esa tarea de amalgamar esa estructura. Han entendido que la Fuerza Armada está para el respeto de la soberanía de las instituciones democráticas y han entendido que sin la participación de la Fuerza Armada lamentablemente no puede haber un cambio político dentro del país. Las Fuerzas Armadas es la policía de la Constitución Nacional. A la Fuerza Armada le corresponderá darle al gobierno de transición la suficiente fortaleza para que pueda maniobrar y erigir dentro de un país que está sumergido en un profundo caos. Y también le corresponderá la tarea de pacificar y de controlar los grupos armados dentro del país. Porque hay que recordar que Venezuela tiene en estos momentos unos niveles de inseguridad demasiado elevados, producto del accionar de esos grupos irregulares que han sido auspiciados por el gobierno para poder atentar y atemorizar a la sociedad. Bajo este escenario, realmente la Fuerza Armada ha entendido que le corresponde a ellos la derrota militar de esos grupos y la fortaleza al liderazgo político que dirige la transición dentro de Venezuela. No quiero finalizar mis palabras sin antes decirles que en el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas están conscientes de su rol y aunque pareciera que no van a jugar un papel importante, serán definitorios para los cambios que se avecinan dentro del país. Sin la presencia de la Fuerza Armada Nacional, lamentablemente no podrá haber un cambio en Venezuela, pero la buena noticia es que la Fuerza Armada va a participar y va a impulsar esos cambios. Buenas noches.